Hola queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Aquí estamos porque juega Uruguay contra Arabia Saudita. Un Uruguay con sus 4 estrellas. Ellos le metieron Y estrellas. que quieren tener 5 ahora, según Sí, ellos. sí, Lugano le quiere meter otra estrella más, una cosa maravillosa. Y Arabia Saudita, que fue verdugo de la Argentina en Qatar 2022. ¿Será y que verdugo Uruguay? No sé, pero a nosotros nos dio un cachetazo que nos sirvió después para salir campeón del mundo. Así que vamos a ver. A priori me parece un partido lindo porque los árabes han crecido muchísimo y Uruguay es Uruguay. Así que bueno, lo vimos juntos aquí en el canal de Franco Boreta, donde se vive todo el mundial. Dale. Y yo sé que vos sabes mucho de fútbol, amigo, y querés ganar platita. Por eso en el comentario fijado te dejo un link para que entres Código Boneto. Y después te registrás con Código Boneto. Y te podés comprar todas las figuritas del mundial. Porque vas a ganar un montón y llenas 3, 4, 5 álbumes. Haceme caso, amigo, haceme caso. Entrá ahí porque es el código ganador, Código Boneto, en el comentario fijado. Y vas a ver, después vas a venir, vas a decirme, Francucho, gracias, gracias maestro. Gracias por esto, porque me salvaste el mes. Haceme caso, comentario fijado, Código Boneto. Congratulativo. Al chamán de lan calando salalam dalan que lan salan. Pará. Adan Clolan, respeto. Lento, Mongeleni, Glangangan, Hasalal al Calif, O Balil de Mulit. Mia Califa. Esta camiseta de Uruguay es más clarita que las camisetas anteriores. Ahora sí. Resultado. Para mí gana Arabia 3-2. No, me sacaste los resultados. Arabia 3-2. Mirá lo que voy a decir y ojo, ¿no? Gana Arabia 2-1. ¡Qué gol! Arrancó, señores. Arranca, ya se juega el primer tiempo. Debut para Arabia, debut para el Yoruba. Vamos a ver qué pasa. Ay, me hace acordar Argentina este partido. Y es lo más cercano a Argentina, los uruguayos. Literalmente, porque estamos pegados. ¿Viste? No solo eso, ahí estamos pegados los otros, pero Uruguay es como que es una provincia de Argentina. Ya, saliste. No. Se pica, es la provincia, una provincia más. Lo mal que jugó en River Viña, por favor. La única vez que jugó bien fue cuando fue al arco. Yo pensaba, mira Viña. Ahora Viña es Cafú. ¡Mira el remate! ¡Uy! Lo tuvo Uruguay, Viña, Cafú. Bueno, yo decía, River le rescindía el contrato a Viña antes del mundial. Hoy ponele 2 goles Viña, la rompe en el mundial, va a jugar el Real Madrid. Raro, no hay ninguna infracción y está jugando contra los uruguayos, El que los gana, uruguayos son garra charrúa. el que gana acá se pone primero. Del grupo. No ha pasado nada, chicos, en estos 17 minutos. Uy, la regaló Molera. Le va a pegar, ¡Viene el remate! Creí que iba al arco, boludo. Oh, el 10 culeado este. Con nosotros sí la metes culeado. Bueno, se viene un centro para Uruguay. A ver, de arriba es Bravo, a ver. Viene el centro. ¡Ay! Llegó a cabecear, pero la pelota queda ahí. Dale que no se va. Mano, penal. Penal para Uruguay. No. 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 La quiere No sacar. intencional, pero igual, ¿dónde iba esa pelota? Nah, no pega ni en la mano. Sí, pegó la mano. Para mí pega acá, no sé. Pero no es intención. Total, ya se. Un hombre que no está acostumbrado a modificar sus formas. Acá está el Google. Atenti, este bola para Uruguay, lo marcaron justito. Pero le quedó ahí, Bentancur, el centro, bombeado, va a llegar ahí está el primero. ¡Cabezazo del arquero espectacular! El remate afuera, lo tuvo.
Lo tuvo Uruguay, tuvo el gol en esta, el arquero fantástico, lo tuvo Viñas. Qué pelota que sacó el arquero. Si la tormenta llega a 13 kilómetros se va a parar aproximadamente media hora. Por ahora no ha pasado con ningún partido del Mundial. Sí, nos recordamos del Mundial de Clubes. Hola amigo, no fui al Mundial. Estoy acá en la Argentina. ¡Ahí está! ¡Y el rebote! ¡Muslera saca una pelota tremenda! ¡Tremenda! ¡Tremenda la pelota que acaba de sacar Muslera! Y la gol en todos lados. Mira, para cómo lo agarra contra piernas. ¡Qué pelota que saca! ¡Qué pelota que saca! Bueno, una clarísima para cada uno. Ahí viene el centro, atenti, cabezazo. No sale Muslera, la pelota queda ahí. ¡Uy, el 9 que no metió la pata! Lo tuvo Arabia, el peor momento de Uruguay. A ver. ¿Ahora el hijo? Viene el centro. ¡Oh, ¡cabezazo! ¡Otra vez Muslera! ¡Gol de Arabia! Arabia! ¡Gol de Arabia Saudita! Estaba al caer. Estaba al caer. Alamay. Arabia Saudita 1, Uruguay nada. Se durmió, se empezó a dormir en los últimos minutos Uruguay. Y Arabia, vos sabés que no te perdona. Arabia Saudita 1, Uruguay nada. Muslera no puede atajar todo, chicos. Si no lo ayudan, no puede atajar todo. Cabezazo, da rebote y apareció el 4. Gana Arabia Saudita. Lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que se termine el primer tiempo. Bueno, esta puede ser buena para Uruguay, a ver. Uy, patadita arriba. Acá puede cambiar el partido, se cobra full. ¿No es roja? Amarilla nomás. Amarilla. Al que acaba de hacer el gol. Guarda, Vamos a ver. ¿Qué pasa con el VAR? Acá puede cambiar el partido si se come una roja Arabia. A ver. Bien Viñas peinándola. Había falta ahí. A ver. Que no se llega a ver de acá, quizá con una cámara de y en realidad saca la pierna para no ir con el con la rodilla en la oreja. Está bien, amarilla. A ver, Uruguay quiere buscar el empate antes que termine el primer tiempo, sería muy importante. Viene el centro, cabezazo, el arquero. Bueno. Vuela y déjenlo volar, ni rebote. Lo han puesto el tiempo. Se viene Valverde. Pégale, Valverde. El rebote. Mirá vos. ¿Se está jugando que está que no empate Uruguay? Casi el desvío. Lo ayuda. Pelotazo y termina, señores. Finalizó el primer tiempo. Miren cómo rezan todos los árabes con sus costumbres. Con el gol del número 4 tras un rebote, en un momento en que se durmió, hubo un lapso de partido en el que Uruguay se durmió. No pasaba nada en el partido igual, no pasaba absolutamente nada. Pero en ese pequeño lapso en el cual Uruguay estaba como perdido, no perdonó a Arabia Saudita y con el gol de este muchacho, el número 4, que nunca no me acuerdo el nombre, medio raro, está ganando por 1-0. Vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Y arranca, señores, el segundo tiempo. Está ganando Arabia por 1-0, papá, ante Uruguay, que va a ir en busca de ese empate con el gol de Abdulelah Al-Amri. Dicen que lo sacaron a Viña, pero claro, amigo, ¿cómo va a jugar con Viña? Guarda. Se viene el centro, está buena, cabezazo. El arquero espectacular, el rebote que queda ahí para Darwin. Lo tuvo, fue otra vez Valverde, el cabezazo de Valverde. Guay, qué bueno hubiera sido ese gol ahí para acomodar los patos. Y se viene Valverde, se mete en el área, pide penal, sigue Valverde, la saca el 5, pide penal, nada. Salió con todo Uruguay a buscar el empate. No, fue Viñas el del cabezazo. Canovio, se hace espacio, Canovio, viene el centro, Horner. Va Uruguay, es el mejor momento de Uruguay para buscar el empate. Viene el centro de Araujo, cabezazo.
Lo tuvo Uruguay, increíble por dónde pasó esa pelota de cabezazo de Viña, que ya tuvo varias, Bueno, va Uruguay, Va Uruguay. A ver si llega con este cabezazo y la sacan casi en la línea. Y la pelota va ahí. Bueno, ya Uruguay merece un poco más. Uy, se tropezó, mira vos. Bien roja, Está como loco, los uruguayos piden roja. Piden roja, a gritos. A gritos piden roja. Por falta Canovio. Vamos a ver, mira. Mira cómo tira la pierna. Lo rayó todo con los tapones. La va a tirar afuera para que vayan a revisarla, mira. Vamos a ver. Tranquilamente, si lo ve bien el árbitro, Es roja, ni amarilla le sacó. ¡Nada! Siga. Rariche. Bueno, podría haber sido roja. Tranquilamente. Ay, me asustaste, pero tú. Mi gordo hermoso. Mi gordo del papi. Mi gordo del papi. ¿Estás seguro, Ariel? ¿Qué te pasa? Sí, no hay duda. Me llama la atención que el árbitro no haya visto. Bueno, mi flaco, loco. Mira cómo se estira cuando el Arabia Saudita narra Qué loco. ¿Por qué temblás tanto, Batatín? De top, de élite a Cafú. A ver esta. Viene el centro y está Canovio. Varela, piden un penal. Mira, Canovio, le sacaron el botín. Se quedó con el botín en la mano, así diciendo, mira, me sacó el botín. Viene el remate, ¡palo! ¿Qué? ¡Palo! Me parece que le alcanzó a tocar el arquero. No puede ser, el remate de Ugarte lo tuvo Uruguay, no quiere entrar. La toca, es toda del arquero. Es toda del arquero. Con saliva. Le va a pegar a la pelota Valverde. Va Valverde. ¡Va Valverde! ¡El arquero! Le queda el rebote ahí. ¡Pégale! Pega en el culo de uno. Bueno, el arquero ya es figura, obviamente. Es la figura del partido. Vamos a ver el partido. Viene el centro, a ver. ¡Uy! Creí que había sido gol, boludo. ¿Viste cómo hizo la pelota? Siguió toda la red. No, la red, claro. No fue en contra de pedo. Todos esperaban goleada Uruguay, goleada de España. No, yo no esperaba. No goleada, pero que gane Uruguay. Sí, Y goleada de España y. Pero con lo que tuvimos en Qatar tendrían que haberse dado cuenta que Arabia no es Cabo Verde, Arabia no es Curazao. No es. Arabia ya hace rato que vienen jugando bastante bien. No es un Congo. No es un. No. El segundo tiempo ha sido extremadamente superior Uruguay. Solo no ha querido entrar la pelotita dentro del arco. Por goles. Sí, boludo. A ver, ahora sí, el centro, el cabezazo, el arquero maravilloso, el rebote, gol. Gol de Uruguay, lo hizo Araujo. ¡Gol de Uruguay, señores! Llegó el gol uruguayo que tanto se hacía desear cuando dejó el rebote el arquero. No puede atajar todas. El uno de Arabia lo merece, lo merecía. Lo merecía ya Uruguay al empate. Y el Charrúa se mete, sí. 1-1 la historia. No hay offside, no hay nada. El arquero al final se lo hacen al palo de él y justo lo sacan. Hace el gol y se va. Ve el arquero como que se mueve para el centro y le define el primer palo. A ver. En el centro, ahí está. ¡El cabezazo! Está cerca Uruguay. Para mí lo gana, Ahí va. Y si lo deja jugar. ¡Uy! ¡Qué remate, boludo! Fue re lejos, pero. El segundo tiempo de Arabia Saudita fue penoso. Para mí el técnico de Arabia quiso cerrar el partido demasiado pronto. Si vos les preguntabas a los de Arabia Saudita si firmaron el empate antes del partido, todos te firmaron.
Se ven Uruguay ahora sí. 7 más. Viene el centro, ahí está. ¡De la Cruz! El arquero fantástico de nuevo. Figura. Rebote, pero da mucho, es muy rebotero. Qué lástima que no fue gol de Nico. 3 cambios mete, no sabe más cómo hacer tiempo Arabia. No merece nada Arabia Saudita de este partido. Nada merece. Se fueron al Barbare, Abdulamen, y entró al Madan, la Yami y al Girard Al-Hadi. El último, el que no hizo gol nosotros. Al-Hadi. No le quedan cambios a Arabia Saudita, pero quedan 5 minutos. Jugada preparada. Pégale, pajarito. ¡No! ¡Terrible! ¡Terrible! Pelota saca al arquero, amigo. Mirá, era imposible verla. Le pica antes. Increíble cómo Uruguay no gana este partido. O sí lo gana. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡No! Y otra vez Cáceres. Lo gritaron menos. ¿Cuántos centros le tiró? Increíble. Lo tiene que ganar Uruguay. Si el fútbol es justo, tiene que ganarlo Uruguay porque no hizo nada Arabia. Pero el fútbol de justicia por ahí sabe poco, ¿eh? Aguirre por adentro. Rodríguez también. Llega Olivera. Le dio al arco. ¡Y otra vez el arquero! Rebote. 18 rebotes. Tremendo, boludo. No sé cuántas pelotas ha atajado. Ahí tenés que tirarlo. Ahí lo tira. Por adentro Aguirre. ¡Viene el centro! La sacan, ¡pumba! Casi Y nunca es gol eso, ¿viste? Casi. Siempre parecen gol todos los centros y nunca son. Nunca es gol, nunca. Cuando- 20 segundos, Y jugamos 10 atrás. segundos, 10. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Dio uno más? ¡Oh! Lateral para Guguray. No lo terminó, ¿eh? Para Uruguay. Para Guguray. ¡Bomba! ¡Centro! La pelota queda ahí. ¡Viene el rebate! ¡La sacan! ¿Era contra Arabia o Va a no? terminar 5, 4, 3, 2. ¡Lo terminó! ¡Lo terminó! Se iba el de Arabia solo, mano a mano. ¡No lo pude terminar ahí! Chicos, se iba solo, sin defensores de Uruguay. Se iba solo contra el arquero. ¿Y el arquero estaba ahí? ¿Y el arquero estaba ahí? ¿Cómo cortó esa jugada? Iba a ser gol de Arabia. Y Uruguay no pudo con Arabia, pero está vivo. Este grupo es un grupo que quedó de locos. Todos tienen un punto. España, nadie hubiera imaginado que iba a terminar así este grupo al comienzo, ¿no? España 1, Cabo Verde 1, Arabia 1 y Uruguay 1. Bueno, queridos amigos, y ha sido empate entre Uruguay y Arabia. Me parece que mereció más Uruguay por el segundo tiempo, sobre todo. El arquero es la gran figura del partido. Y bueno, pero peor hubiera sido que si se perdía. Estos equipos árabes que se ve que le agarran un poco la mano a los sudamericanos porque nosotros lo sufrimos en Qatar. Nosotros perdimos, ellos. Un empate empataron. bárbaro, ¿eh? Un empate que, bueno, por lo menos es un punto importantísimo y teniendo en cuenta lo que se viene. Gente, muchas gracias por estar ahí bancando el Mundial acá en el canal de Franco Boneto. A los poquitos, a los muchos que seamos, a los que estén ahí, agradecidos. Dale like, suscríbete. No te olvides, código Boneto. Nos vemos 5, 4, 3, 2, 1. Mierda, che, estos árabes del orto. Hamalaha, hijila, hamalaha.